¿Cómo están, alumnos triunfalinos? ¿Qué tal? Vamos a iniciar esta nueva experiencia de aprendizaje en el curso de Educación Religiosa de primer año de secundaria. No sin antes, como siempre, poniéndonos en la presencia de Dios, invocando su santo nombre, podemos decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la vida, tú que siempre estás a nuestro lado, cuídanos y protégenos, líbranos de cualquier desgracia, de cualquier cosa mala, protege a nuestros familiares y a todos nuestros seres queridos, y cúbrenos, oh Santa Madre María, con tu santo manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, alumno triunfalino, entonces vamos a llevar a cabo, como te estaba diciendo, pues esta nueva experiencia de aprendizaje, que es el tema número 10, llamado o denominado Abraham, el padre de la fe. Mira toda esa figura, justamente ahí está Abraham, ¿no? Su esposa Sara y su pequeño Isaac, ya luego cuando la puede tener. Vamos a compartir justamente este tema interesante para nosotros también como un modelo de vida, de fe, que es Abraham. ¿Ya? Vamos a observar estas imágenes, obsérvalas con detenimiento, alumno triunfalino, justamente estas imágenes relacionadas con Abraham. Mira la actitud de Abraham, ¿no? La actitud siempre mirando hacia el cielo, ¿no? Está con los en uno de estos casos, en una de estas imágenes, aquí te lo señalo, está con las manos abiertas, como una actitud de oración, de ofrecimiento. Y acá pues esa imagen conocida, ¿no? Que lo vamos a mirar en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje cuando Abraham va a ofrecer o ofrece a su hijo como sacrificio, ¿verdad? Pero el Señor detiene esa acción, que ya lo vamos a compartir de aquí, ¿no? Estas imágenes, comparte quizás las ideas ahí en casa, ¿no? ¿Qué te representa para ti esa imagen? ¿Qué significa para ti esa actitud de repente de Abraham? ¿Correcto? Hay que plantearnos unas preguntas, alumno triunfalino, aquí referente a este tema, ¿no? Tres preguntas puntuales. ¿Sabes algo sobre Abraham? ¿Qué sabes, no? ¿Por qué crees que se le conoce como el padre de la fe? ¿Te acuerdas del título, verdad? ¿Por qué se le conoce como el padre de la fe? ¿Qué promesa le hace Dios a Abraham? Comparte tus ideas ahí de repente con alguien que te encuentras, alguien que está cerca contigo, ¿verdad? Y ahí tenemos la imagen de Abraham, ¿no? Comparte esto, alumno triunfalino, estas tres preguntas que te pueden ayudar a poder entender luego más adelante este tema que estamos desarrollando. ¿Cuál es nuestro propósito para este tema? ¿No? Dice aquí, ¿no? Conocemos los hechos más relevantes en torno a la figura de Abraham, modelo y referencia de fe para el hombre de hoy. ¿Te das cuenta? Hechos más importantes en torno a la figura de Abraham. ¿Para qué? Para que él sea justamente nuestro modelo, ¿no? Y nuestra referencia en la fe para el hombre de hoy, para nosotros también. Ahí tenemos nuevamente una imagen de Abraham, lo mismo, te das cuenta, con los brazos abiertos, las manos extendidas, ¿no? Los brazos extendidos, sus manos abiertas y mirando hacia el cielo, ¿no? Como en esa oración, esa actitud de dirigirse hacia Dios. Hay una cita bíblica que sería bueno compartieses con tus familiares, de repente busques en la Biblia, ¿no? Hebreos 11:17, justamente ahí se menciona algo relacionado concretamente con Abraham, ahí lo menciona. Léela, búscala, ¿no? Y puedes ver ahí qué mensaje te deja esa cita bíblica. De acuerdo. Vamos a ir entrando ya a lo que es profundizar el tema de Abraham. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue un hombre muy rico, ¿ya? Él vivió, imagínate, 4000 años antes de Cristo, o sea, 20 siglos antes de Cristo, ¿no? Y él recibe una llamada. ¿Una llamada para qué? Una llamada de Dios para que salga de su tierra, mira, ¿no? Y se dirija o se vaya a una tierra que Dios le estaba diciendo. Y por eso Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a una tierra donde yo te mostraré. Y mira lo que le dice, haré de ti una nación grande y la bendeciré. Y obviamente ensalzará su nombre, engrandecerá su nombre. Eso es lo que le dice Dios.
Entonces Abraham fue un hombre que vivió hace muchos siglos, ¿no? Un hombre muy rico. Y luego, ¿qué pasó? Abraham, pues, se marchó, ¿no? Por lo que le había dicho Dios, se marchó con Lot, ¿no? Y Abraham ya tenía 75 años cuando salió de su lugar, ¿no? Donde él vivía. Y se fue con Sara, su mujer, y el hijo de su hermano, ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasó? Entonces dejaron todo lo que tenían, todo lo que habían logrado, todas las riquezas y se fueron, salieron, ¿no? De Harán, era el lugar donde ellos vivían, y se fueron hacia un lugar, hacia una tierra que llamaban Canaán. Pero ellos confiados, obviamente, habrán confiado en Dios, lo que le había dicho Dios, ¿no? Pero Dios le hace una promesa, y la promesa que le hace Dios es justamente que de él iban a descender diferentes personas, ¿no? Iba a tener muchísima descendencia, por eso dice, ¿no? Los hijos de que iban a poseer una tierra fértil, ¿no? Iban a poseer una tierra buena. Y entonces Abraham, pues, no entendía mucho porque él seguía sin hijos, él no tenía, salía de su tierra y se iba a otra así, sin nada. Pues entonces él le decía, no, pero no tengo hijos, no tengo ni la tierra que me prometiste, pero aún así, pues el Señor le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes contarlas, ¿no? Y obviamente, pues así va a ser tu descendencia. Y pues Abraham creyó en Dios, se fió de Dios, ¿no? Pasaban los años y él seguía sin hijo. Su mujer era mayor y no era fértil. Entonces, todo eso que le indicaba, pues que no tendría ningún hijo. Y a veces le costaba en algún momento confiar en Dios. Pero Abraham, ¿qué hizo? Cayó rostro en tierra. ¿Y qué? Y se echó un poco a reír, ¿no? Diciendo, bueno, a un hombre como yo tan anciano, pues, ¿no? Y a mi esposa también anciana, ¿cómo voy a tener un hijo? Y parece que bueno, él sentía que su vida era un fracaso, pero aún así luego él seguía confiando en Dios y esperaba que se cumpliese lo que Dios le había prometido, aunque él no entendía cómo eso se iba a llevar a cabo, pero lo dejó todo en manos de Dios. ¿No? ¿Y qué pasó luego? Pues al cabo de unos años, en plena vejez, Dios le anunció a Abraham algo, ¿no? Que iba a tener un hijo, ¿no? Y Sara, su esposa, concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, ¿no? Y justamente en el plazo que Dios les había indicado. ¿Y qué nombre le puso Abraham a este niño? Le puso Isaac, ¿no? Era el hijo con su esposa Sara. ¿Cómo se llamó su hijo? Se llamó Isaac. Y Dios, pues, para mirar la fidelidad de Abraham, para mirar su fe, Dios le puso una prueba, fíjate, mira, Dios nos pone siempre pruebas a nosotros y a veces no las entendemos o no las comprendemos, ¿no? Lo llama y le dice, Abraham, Abraham, y él responde, heme aquí, Señor. Y le dice Dios, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, ¿no? ¿Cómo era? Isaac. Y vete a un lugar, ¿no? Era Moría, un país, y ofrécelo ahí, ¿no? En holocausto en uno de los montes, ¿no? Ahí, ese es lo que él le pide. Y a pesar de eso, pues imagínate, Abraham había demorado tanto en tener un hijo y Dios le estaba pidiendo que su hijo, que le ofreciera a su hijo. Y su hijo era toda la ilusión para él. Era toda su ilusión, toda su vida. Y mira lo que ocurre, ¿no? Pues él al final igual lo hace, ¿no? Eh, eh, Su hijo estaba obviamente en su cariño, en su querer, pues, ¿no? Pero él se fía de Dios y hace lo que le pide, ¿no? No pierde la esperanza en Dios, ¿no? Y una vez ya en el monte, ya cuando ya había llevado a su hijo para ofrecerlo, pues entonces, ¿no? Le llama a un ángel de Yahvé, dice desde el cielo, Abraham, Abraham, le dice, ¿no? Y él responde, heme aquí, ¿no? Y el ángel dice, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu hijo único, ¿no? Y entonces Dios le bendice y le dice, juro por mí mismo, ¿no?
oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones. No, y le dice, voy a hacer crecer tu descendencia como las estrellas del cielo. Mira la promesa que le hace, mira lo que le dice después, ¿no? Haré crecer tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas de la playa, ¿no? Y fíjate todo eso, todo lo que le dice. Y esa descendencia será bendecida por todas las naciones. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque él ofreció a su hijo y obedeció su voz, dice, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa fue la actitud de Abraham. Correcto, esa fue la actitud por la cual se le conoce como padre de la fe, como nuestro padre en la fe, porque él se confió en Dios, él creyó en Dios, ¿no? La vocación de Abraham, miramos aquí este punto, ¿no? Y dice, pues, es la primera llamada de Dios a entrar en la amistad con el hombre, ¿te das cuenta? El hombre, en entrar en amistad, Dios y el hombre. Y Abraham responde generosamente, y por eso se le llama amigo de Dios. No, Dios le pide que salga de su tierra y que le siga, y le promete muchas cosas, ¿no? Porque Dios siempre da el 100 por 1. Dios no se deja ganar en generosidad. Dios siempre da más. Si uno da algo, Él da mucho más. A veces no entendemos, ¿no? Pero como ahora no nos ayuda en esta pandemia, Dios está dándonos una prueba, está dándonos un signo de fe para Él, ¿no? A pesar de la adversidad, confiarnos en Él. Pero ¿qué hace Abraham? Escucha todo lo que Dios le dice y no duda de su palabra. Aunque parece que a veces las cosas no salen como él esperaba, pero él sigue confiando en Dios, ¿no? Él sigue esperando en lo que él le ha prometido. Correcto, no se desespera él, ¿no? Una persona que confía en Dios no se desespera, aunque a veces puede entrar algún signo de repente de abatimiento, de sufrimiento o de confusión, pero obviamente nosotros debemos confiarnos en Dios y él lo hizo así. Y por eso, justamente, mira, dice la imagen, Abraham, amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él confió en Dios y lo llenó de bendiciones. ¿De acuerdo? Ahora mira, Isaac, acuérdate que Isaac fue el hijo de Abraham, ¿no? Y de ahí nació ¿quién? Jacob. Y de esa persona luego se empieza a poblar ya todo, ¿no? Todo el pueblo de Israel se empieza a constituir a raíz de ello. Y de ahí de ese pueblo de Israel, posteriormente llega muchos años más tarde, llega David. Y de David desciende Jesús, el Hijo de Dios, del que nacemos todos los cristianos. Entonces se fue cumpliendo la promesa de Abraham, ¿no? Que se llegó a concretar una multitud de creyentes, una multitud de personas que brillan por todo el mundo, dice, ¿no? Como las estrellas en la noche, como hijos de Abraham. Observa esas imágenes, mira, ¿no? Una multitud de gente que viene ahí. Y al final abajo, en la segunda imagen, dice Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Correcto, nosotros también podemos decir que somos hijos de Abraham. Por eso decimos nuestro Padre en la fe, ¿verdad? Y mira estas frases que están aquí, alumno triunfalino, que dice, las promesas para Abraham están en Cristo y son para ti. ¿Correcto? Correcto. Entonces, todas las promesas de Abraham están en la imagen de Jesucristo también, porque obviamente siguen la descendencia de Abraham y Cristo salvó a toda la humanidad y esas promesas, ¿no? De la salvación, de llegar a la patria eterna, ¿no? El pueblo de Israel llegó al final a la tierra prometida, acuérdate, llegó a Canaán. Pero mira, Canaán podemos decir que es la tierra prometida, digamos geográficamente, pero hay una tierra prometida también que Cristo no la consiguió, que es justamente el cielo, ¿no? Y la otra imagen dice, Dios valora el corazón sincero del hombre, bendice los que pueden obedecer y escuchar sus palabras, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Qué reflexión, qué idea nos puede dar hoy este tema? Pues hay que confiarnos en Dios, hay que confiar en la misericordia de Dios, a pesar que hayan situaciones que no podamos entender, situaciones que no podamos
a veces comprender de repente sufrimiento, dolor, por lo que estamos viviendo ahora también, la pérdida de algún familiar, de algún amigo, de algún vecino, la enfermedad también de alguna de estas personas. Pero eso, en eso está Dios también mandándonos una señal, una prueba de nuestra fe, de nuestra fidelidad. Imitemos en todo caso a nuestro padre Abraham, ¿no? Y digámosle y pidámosle a Dios que nos ayude a tener una fe como la de Abraham, ¿no? ¿Cuál sería, alumno triunfalino, pues este compromiso que tú haces luego de haber visto este tema? Este es un compromiso con Dios, ¿no? ¿Cómo está tu fe? Tienes que plantearte. ¿Cómo es tu fe ahora? ¿Cómo es la fe que tú tienes? ¿Crees en Dios? ¿En verdad confías en Dios? No te dejes llevar por esas ideologías o a veces o esas ideas o esas páginas de internet o esas informaciones o incluso hasta videos que atentan contra la fe. Confíate en Dios, confíate en lo que la iglesia te enseña, confíate en lo que recibes a través de las clases de religión. En ello tienes que confiar. ¿Cuál sería tu compromiso? El compromiso que tú asumirías con este tema. Hay la actividad a trabajar, te la voy a juntar en Educay, en el archivo, ahí va a estar la tarea, trata de enviar en el tiempo conveniente y bueno, quedarte como reflexión, pues simple y sencillamente que Dios está con nosotros y la respuesta nuestra a Dios, pues es la fe que nosotros tenemos, la confianza que nosotros le tenemos. Ya, quédate en casa, el uno triunfalino. Un abrazo para todos. Les encomiendo en mis oraciones que les vaya muy bien. Bendiciones a todos y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad.